Para terminar con el tercer módulo del curso, vamos a revisar lo correspondiente al impuesto a las transacciones y las retenciones IVA y T. Empezaremos entonces con el impuesto a las transacciones. El IT se encuentra legislado en la Ley 843 en su título 6 y su reglamento mediante Decreto Supremo 21532, modificado por Decreto Supremo 24052 del 29 de junio de 1995. Este impuesto se determina sobre la base de los ingresos brutos sin ningún tipo de descuento. Es un impuesto directo porque corresponde al contribuyente debiendo cargarse en una cuenta de resultados por los importes realmente pagados. Se aplica sobre la enajenación o transferencia de derecho propietario o pertenencia de bienes o servicios a otros. Grava el ingreso bruto devengado y obtenido por cualquier actividad lucrativa o no, sea por comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler, obras o servicios. Transferencias a títulos gratuitos de bienes y derechos, es decir, es alcanzado todo ingreso bruto devengado durante el periodo fiscal por cualquier actividad. Incluso grava los actos a título gratuito. El impuesto tiene una alícuota del 3% y los sujetos pasivos son las personas naturales y jurídicas. Están exentos al pago de este impuesto personas en relación de dependencia, desempeño de cargos públicos, exportaciones, servicios prestados por el Estado, gobiernos departamentales y municipales, intereses de depósitos en cajas de ahorro a plazo fijo y cuenta corriente, establecimientos educativos privados de enseñanza con el plan oficial, venta de libros, diarios, periódicos, publicaciones informativas, revistas, compra y venta de valores, compra y venta de minerales, metales, petróleo y gas natural en el mercado interno con destino a exportación, transferencias de cartera y actividades culturales. La declaración de este impuesto es mensual, según el último dígito de su NIT. Los formularios de presentación son el 400 para transacciones habituales, 410 para retenciones, 440 para retenciones de agencias de viaje, 430 para transferencias a título gratuito y venta de muebles, inmuebles y vehículos. En este caso, el pago se realiza hasta 10 días hábiles posteriores a la realización de la transacción. Mientras el NIT esté activo, se debe declarar tanto este como los otros impuestos. Estas declaraciones se harán sin movimiento. Mecanismo de compensaciones del IT con el IVA. El artículo 77 de la Ley 843 indica: el impuesto IVA liquidado y pagado por la gestión anual será tomado como pago a cuenta del IT. En el artículo 7 del Decreto Supremo 21532 se determina que solo los sujetos pasivos del IVA que hubieren pagado efectivamente dicho impuesto podrán deducir el mismo como pago a cuenta del IT. Entonces, la compensación podrá ser efectiva a partir del mes siguiente al que se cumple con el pago del IVA, acorde a Resolución Administrativa 050041-99, en sus numerales 20 y 22, donde reglamenta la compensación del IVA con el IT, estableciendo que el IT correspondiente al mes siguiente y posterior al que se pagó el IVA podrá ser deducido. Si la empresa declara su IVA en abril, pero hace el pago en julio, la compensación se empezará a realizar sobre las ventas del mes de agosto. Si por algún motivo el contribuyente hubiera compensado a partir del mismo mes en que ha realizado el pago, se debe realizar una rectificatoria del IT y pagarlo efectivamente. La compensación puede alcanzar varios periodos hasta que el importe pagado por IVA se agote. Una vez se haya agotado, el contribuyente deberá pagar su IT. El artículo 77 de la Ley 843, en su quinto párrafo, dispone
que en caso de producirse un nuevo vencimiento en la presentación de la declaración jurada del IUE y quedar un saldo por compensar de la gestión anterior, este saldo se consolidará a favor del fisco. Llenado del formulario 400. Recordemos, el IUE pagado constituye un pago a cuenta del IT. Supondremos que la empresa ha declarado y pagado en el mes de marzo el IUE de la gestión 2016 por un total de bolivianos 20.048. La declaración correspondiente al IT del mes de abril es por un total de ingresos brutos de 75.000 bolivianos. Empezaremos el llenado del formulario desde el inciso C. En el código 13 se consigna el valor total de los ingresos brutos devengados según el enunciado será 75.000. En el código 909 se determina el impuesto calculando el 3% del valor de la primera casilla. El código 664 consigna el valor del IUE pagado y a ser compensado, sea en primera instancia o no. En nuestro ejemplo, corresponde a la primera instancia, ya que según indica el enunciado, recién se ha pagado el IUE de la gestión anterior por 20.048. En el código 619 va la diferencia del IUE a compensar menos el impuesto IT determinado, dándonos un saldo de 17.798, valor que deberá trasladarse al código 664 del formulario del siguiente mes. En el código 1001 se consigna el valor a favor del fisco, en caso de no tener un saldo de compensación o que el saldo a compensar hubiera sido menor al impuesto determinado. En los códigos 996 y 576 se consigna el valor de pago al fisco. En nuestro ejemplo, al tener un saldo a favor por compensar, será de 0. Con esto, habríamos completado el llenado del formulario. Mecanismo de las retenciones. El mecanismo de las retenciones es sencillo. Iniciamos considerando que es como un pago adelantado al fisco por parte del contribuyente, que es el proveedor o persona natural que vende un bien o presta un servicio sin emitir factura, nota fiscal o documento equivalente a su cliente, obligando a éste a asumir el papel de agente de retención, por lo que realizará la retención sobre el importe total de la compra, descontando el monto a cancelarse en los porcentajes establecidos por ley, y entregará la diferencia del pago al proveedor. Por su parte, el cliente deberá realizar la entrega del monto retenido al servicio de impuestos en los plazos que la Administración Tributaria disponga. Retenciones del IUE e IT. El objetivo de las retenciones es evitar un índice alto de incumplimiento de las obligaciones tributarias. La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios actuando como agente de retención de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino guardar o retener un porcentaje por concepto de impuestos y pagar este valor al Estado, a nombre del proveedor o contribuyente, para que esta retención le signifique un prepago o anticipo de impuestos. Las retenciones se aplican sobre servicios y bienes adquiridos por los que el comprador no ha obtenido un documento formal de compra, es decir, no tiene una factura. Se hace esta retención para que estas compras puedan figurar como gastos en el estado de resultados de la empresa al cierre del ejercicio y así determinar la utilidad o pérdida del año. El artículo 3 del Decreto Supremo 24051, en su último párrafo, establece la normativa a aplicarse en el caso de retenciones. A su vez, la Resolución Administrativa 050041-99, en su numeral 19, ratifica la disposición. Cuando se acredite o efectúen pagos a personas naturales independientes
cuyo servicio no esté respaldado por facturas, se deberá retener, sin deducción alguna, el 25% del 50% del total pagado en el caso de servicios y el 25% del 20% en el caso de venta de bienes, más la alícuota del 3% correspondiente al impuesto a las transacciones sobre el importe total pagado. De lo indicado, se determinan los porcentajes para la aplicación de las retenciones según sea la compra de un bien o el pago de un servicio. En el caso de compra de un bien, se realizará la retención por el IT del 3% y del IUE por el 5%. En el caso de pago de servicios, se realiza la retención del IT del 3% y del IUE del 12.5%. Estas retenciones se declaran, en el caso de las retenciones IT, mediante el formulario 410 y por las retenciones IUE en el formulario 570. Los montos retenidos deben ser imposados al mes siguiente de efectuada la retención en función del último dígito de su NIT. Supongamos que una empresa realiza reparaciones menores en sus ambientes. Para ello, solicita el servicio de un albañil que le cobra por su trabajo 800 bolivianos. Además, debe comprar el material necesario para poder realizar las reparaciones. Estos materiales los compra del mercado informal, sumando un total de bolivianos 450. Durante el mes se ha realizado un reembolso al mensajero por concepto de movilización por bolivianos 320. Al haberse terminado el tóner de la fotocopiadora, por necesidad y urgencia, se ha tenido que sacar fotocopias en la tienda de abarrotes de la esquina, debiendo cancelar un total de bolivianos 15. En el siguiente cuadro calcularemos el total de retenciones del mes. En el caso del pago del albañil, el costo de su servicio es de bolivianos 800. Se le ha entregado entonces en efectivo un total de bolivianos 676 y se han retenido los porcentajes correspondientes a retenciones. En sí, esta debería ser la forma de aplicarse efectivamente las retenciones. Sin embargo, en nuestro medio no se aplica esta regla en un 100%. En la mayoría de las veces, las compras y servicios ya tienen un precio cerrado, por lo que para poder determinar los importes a ser declarados y retenidos en función a los pagos realizados, nos valemos de un cálculo para poder determinar el gasto real efectuado por la empresa. El cálculo es el llamado gross up. El gross up es el acrecentamiento que se produce cuando una persona natural o jurídica se hace cargo del impuesto respectivo de un pago abonado a otro. Este concepto se lo aplica, por ejemplo, por las personas que prestan un servicio dado y no entregan factura, asumiendo que la empresa pagará el impuesto por ellas. En el caso de la compra de material, realmente se ha realizado el pago de bolivianos 340, los cuales debemos incrementarlos para alcanzar el 100% real del gasto, que forman el pago total por la compra de material, más las retenciones del 8% por la compra. Se hará entonces un total de 402,37 bolivianos. De la misma forma, calculamos el gasto real para la empresa por el reembolso de transporte y el servicio de fotocopias. Solo que al ser servicios, aplicamos en el caso del IT el 3% y del IUE el 12.5%. Así, llegamos a tener una base imponible total por el mes de bolivianos 1.599. El total de retenciones IT alcanzará la suma de 48 bolivianos y el total de retenciones IUE por servicios será de 150 bolivianos y por compras 20. Por tanto, el total de retenciones IUE sumarán 170 bolivianos. Por estos valores realizaremos el llenado correspondiente
en sus formularios respectivos. Formulario 410. Iniciaremos el llenado en el inciso D, que corresponde a la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En el código 13 se consigna el impuesto retenido. En el cálculo realizado corresponde el valor de 48 bolivianos. En el código 909 va el impuesto determinado, que es el importe de la casilla anterior. Al no tener pagos a cuenta en declaraciones anteriores, ni imputaciones de crédito en valores, se traslada el importe a las casillas 996 y 576, que corresponden al saldo definitivo a favor del fisco y el impuesto a ser pagado en efectivo correspondientemente. Con esto concluiríamos con el llenado del formulario. Formulario 570. Iniciamos el llenado desde el inciso C. En el código 13 se consigna el total del mes cancelado por servicios. Sumaremos entonces los servicios del albañil, de transporte y de fotocopias. La suma será un total de 1.197 bolivianos. En el código 25 se consigna el total del mes cancelado por compra de bienes. Para nuestro ejemplo, la compra de materiales en el mercado informal, tras el cálculo grosso, nos da un total de 402 bolivianos. En el código 1001, según la normativa, se calcula el 50% del total pagado por servicios. En el código 1002 se calcula el 20% del total pagado por compra de bienes. La base imponible será la suma de los códigos 1001 y 1002. En nuestro ejemplo, nos dará un total de 679 bolivianos, importe sobre el cual se aplica la alícuota del 25%, que nos da un total de 170 bolivianos, importe que constituye el impuesto determinado y que debe ser consignado en el código 909 del formulario. Al no tener pagos realizados en declaraciones anteriores juradas a favor, ni crédito en valores, el impuesto determinado se traslada a las casillas 996, que corresponde al saldo definitivo a favor del fisco, y a la casilla 576, que corresponde al impuesto determinado a ser pagado en efectivo. Con esto habríamos concluido con el llenado del formulario.